La polémica sobre la filosofía es bien conocida. ¿Cómo puede uno empezar en ese brumoso mundo lleno de viejos barbados y términos extraños? El primer estoque es decir que la filosofía no es aburrida. Y si te está aburriendo, es factible creer que no estás filosofando en lo absoluto. La filosofía puede abrumar, puede estresar, pero aburrir, digamos que por algo filosofía significa amor a la sabiduría. El segundo estoque es que la filosofía es parecida a las matemáticas. Es un acto y una habilidad más que un algo que memorizas para impresionar a la gente. Así es, filosofar o estudiar filosofía no puede radicar en aprenderse las palabras de algún autor. No. Así como en las matemáticas, no memorizas resultados, sino que aprendes a dar con ellos. El último estoque, antes de empezar, es que la filosofía es quizá el más práctico y el más impráctico de los saberes. Por un lado, brinda la posibilidad de reformular y torcer la realidad personal del individuo. Por otro, puede perderse en profundos ejercicios mentales sobre conceptos intangibles o ya olvidados. Para resolver la duda que titula este video, revisemos que ya hay esfuerzos y estudios sobre cómo enseñar y cómo hacer filosofía. Porque sí tiene beneficios, como los mostrados en una escuela barrio bajera de Queensland, Australia, donde a raíz de un exitoso programa de enseñanza de filosofía, mejoraron cosas como las notas y la convivencia de los estudiantes. Lo que trato de decir es la obviedad de que las ideas tienen consecuencias. Bien, ¿cómo empezar en la filosofía? ¿Qué libros hay que leer? No tan rápido. La filosofía está lejos de ser algo encerrado en las letras de un texto. La filosofía es algo que se desarrolla adentro, no fuera, aunque lo de fuera siempre es necesario. Así que la verdadera pregunta para empezar es, ¿qué es filosofar? En términos resumidos, filosofar no es solo cuestionar sobre lo que los sentidos captan, es preguntar sobre lo que no captan tan bien. Es un intento por conocer aquello y ello. Un intento de desconocer lo que ya conocemos para ver eso que no se ve con los ojos, sino con la razón. Filosofar es reformular la realidad sin necesidad de tener un objetivo más allá del ansia de conocer, una búsqueda cuyas consecuencias son inesperadas. Básicamente es un acto de amor a la sabiduría, en que el sufrimiento, la maravilla, la templanza, la ira y hasta la tristeza se presentarán, pero nunca, reitero, el aburrimiento. Por el contrario, será el aburrimiento lo que lo lleve a uno a filosofar. Como describiría Asimov, el aburrimiento es el dolor intelectual. Ahora sí, ¿cómo empezamos? Temo decirte que ya es tarde, que ya empezaste. La mera duda sobre cómo o con qué se mastica el roble de la filosofía ya está empezando, aunque aclaro, no logrando el acto de filosofar. Aquí enumeraré métodos para empezar desde ya. Tranquilo, las recomendaciones literarias ya llegarán. Fenomenología. A cuestiones prácticas y simples es un método de análisis que consiste en pensar una situación, pero sin que uno dé un solo juicio, intentando dejar fuera cualquier idea preconcebida. Por ejemplo, en una conglomeración de cemento, varios comerciantes se reúnen para vender sus productos, Aquellos lugares llegan a ser más grandes que los templos religiosos, o hasta los edificios donde una población atiende sus malestares. Estos individuos pueden pasar la mayor parte de su día en esos lugares, y asocian el estar y comprar en esos lugares con un valor superior para la persona. Sí, aquí hablaba de un centro comercial, pero este tipo de pensamiento se puede aplicar con lo que sea. Esto brinda la posibilidad de ver las cosas con una renovada novedad y hasta la capacidad de generar conocimientos prácticos al respecto. Entre más hagas esto, con el tiempo comenzarás a hacerlo hasta de forma automática. Aspecto crítico. Bien, ahora preguntemos cómo es que esto es posible. ¿Cómo es que esto llegó a ser común para la gente? ¿O por qué esto es extraño? ¿O por qué es normal? ¿O por qué es diferente? Preguntas que vayan sobre estos análisis fenomenológicos. Aquí es donde la filosofía da cabida a la ciencia, pues tu análisis bien pudo ser porque todos los objetos caen al suelo,
Y para responder a eso requerirías conocer o teorizar la gravedad. Vuelvo a decir que estos dos puntos combinados se van interiorizando con la práctica. Reitero, todo esto está lejos de ser aburrido porque lo puedes aplicar a cualquier cosa que te guste. Videojuegos, películas, pláticas, seducción, lo que desees. Diálogo. Bien, ahora que ya analiza las cosas de un modo y otro, que te acostumbras a cuestionar hasta lo más básico, platica, charla, debate. De esta misma forma, mucho de lo que llamamos filosofía clásica surgió. La infelicidad viene del conocimiento. ¿Qué conocimiento? Del conocimiento sobre su naturaleza. ¿Qué naturaleza? Su vileza, su odio y su pequeñez. ¿Son acaso naturales los edificios que te rodean y el lenguaje que usas para describir esa naturaleza? Son antinaturales, pues los animales ni siquiera les conocen. Entonces, ¿puede el humano cambiar su naturaleza? Este es un ejemplo básico y rápido, pero básicamente va de lo mismo. Preguntar, 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 observar, observar y nunca suponer. Esto en su desarrollo se ramifica hacia la retórica, un tema para otra ocasión. Investigación, interrogación. El último punto básico es el sometimiento a análisis de las preguntas. Esto sin importar su naturaleza. Entre toda pregunta y toda respuesta hay un método, y esos métodos se estudian o se inventan. A su forma, la ecuación es una pregunta, y su método depende de la misma. Las interrogantes científicas encuentran en el método experimental científico su método, al menos de forma básica, pues las preguntas que dieron nacimiento a la ciencia fueron preguntas sobre el saber mismo. Mucho de la filosofía más contemporánea se encuentra en este punto. Preguntar y luego intentar responder. Algo que parece simple, pero que ha llevado polémicas que incluso han llegado a durar milenios. Como es obvio, de estos 4 puntos se desprenden todo tipo de ramas, como la epistemología o la ontología. Así en más surgen las corrientes de pensamiento como el nihilismo o el existencialismo. Para alimentar estas visiones y estos actos hay una amplia literatura, en las cuales los libros no han de ser vistos como Biblias, libros incuestionables o sagrados, sino como más elementos a discusión, crítica y análisis. Se recomienda que al leer tomes notas. Pero hey, no solo hay libros, hay películas, podcasts, conferencias, clases magistrales, canales de YouTube, cuentos, novelas y demás. Rodearte y sumergirte en ellos es el camino para un sinfín de conocimientos, preguntas y demás. Y aún sin ellos, la vida diaria ya es un fenómeno que reta a cualquier conciencia. Ahora, el libro que recomiendo para iniciar es El Mundo de Sofía. Es a la vez un resumen de las ideas filosóficas más conocidas en el campo de la filosofía, y una aplicación con ejemplos de las mismas con una historia más que decente. Todo esto escrito de forma simple. Tras terminar este libro deberías tener una colección de nombres y conceptos que estudiar. Pero la recomendación es dar una pasada, aunque sea rápida, a los griegos, pues sus ideas siguen latentes en todo Occidente, como una sombra que sobrevive a las eras. De querer estudiar filosofía por tu cuenta, deberás acostumbrarte a registrar a los autores, a sabiendas que entre más profundo vayas, más difícil será que el nombre de una obra o autor te llegue mágicamente, o que hasta documentales o profesores le conozcan. Y ya que estamos en esto, ¿entonces son innecesarias las carreras de filosofía? Para nada. Si el video te ha resultado útil es porque bebe de la pedagogía relacionada a la filosofía. Cuando intentamos enseñar algo, aprendemos mucho sobre ello. Ir a la universidad y estudiar filosofía es adherirse a un programa diseñado para profundizar, ampliar y dominar hasta cierto punto el acto de filosofar y su conocimiento específico, pero además exponer a los estudiantes a las ideas de profesores y compañeros en los que unos y otros polemizarán o a veces se adherirán. Si un estudiante sabe que hay tendencias y que éstas pueden adoctrinarle, la experiencia de confrontar con visiones opuestas le será muy útil. Por otro lado, cualquiera que crea que la universidad tiene que hacer todo el trabajo está muy errado. Autodidacta o universitario, mucho depende de ti. Si vas a hacerlo por vía autodidacta, entonces hazte la idea de que necesitarás constancia y también capacidad para leer o abordar conceptos que de principios no te parecerán interesantes. Aún con esto, no es necesario llegar a estos niveles. Eso ya es decisión personal.
Tú tendrás que pensar qué tan rápido, qué tan profundo y a dónde quieres ir. A pesar de que siempre doy bibliografía, creo que sería muy irresponsable dártela en esta ocasión. Más allá del libro ya mencionado, al que tú mismo con el tiempo tendrías que ser capaz de corregir o añadir por ser tan básico, creo que es parte del desarrollo filosófico tomar las riendas, así también como saber escuchar. Mejor te daré unas preguntas, las cuales tendrías que resolver haciendo uso de todas las herramientas dadas y escarbando ahí y por allá, en películas, libros documentales, entrevistas y otros tantos medios. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la sociedad? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Cuáles son los límites de la filosofía? ¿Qué eres? ¿Cómo encontrar soluciones a problemas? ¿Qué es un problema? ¿Qué es una solución? Y por último, quizá la más difícil de todas, ¿por qué? Tranquilo, estas preguntas requieren su tiempo y llevan por caminos increíbles, emotivos y o aterradores. Así que no intente resolverlas para esta semana. Al final, creo que lo único que no puede permitirse el filósofo es creer que exista una sola cuestión en el mundo que sea completamente vacía y estéril. Si te ha gustado este video, compartirlo, comentarlo y puntuarlo sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.